Y esta mañana. ¿Y qué quieren? Pues a duerme a las 3 de la mañana. Por eso le voy a quitar el celular. He comprado un poco. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo la semana pasada. Siempre con el afán de poder hacer una correcta retroalimentación. Reitero, hemos estado conversando acerca de la trazabilidad que tenemos que ir teniendo al momento de ir conformando de manera adecuada un equipo o los equipos de trabajo. Reitero, estamos tocando conceptos como de manera secuencial, por si acaso, lo que son el mapa de procesos, lo que representa un proceso en particular. Después de lo que tenemos la generación de un proceso, empezamos a generar o definir lo que se denominan puestos o áreas o responsabilidades o funciones que se pueden definir como puestos de trabajo. En base a esos puestos de trabajo, es que podemos ir denominando, podemos ir generando lo que se denomina una estructura organizacional, y a partir de una estructura organizacional podemos empezar a conformar o definir lo que se denomina un flujograma de procesos, que es justamente lo que nos correspondería llevar o aprender o de todas maneras entender el día de hoy. Reitero, un mapa de procesos siempre va a estar constituido por un conjunto de procesos, y reitero, la semana pasada les había dicho que por lo menos sea cual sea el tipo de proceso, perdón, sea cual sea el tipo de rubro al cual nos vayamos a dedicar, en las condiciones más básicas deberíamos de contar por lo menos con 3 procesos existentes base. ¿Cuáles serían esos 3 procesos base existentes, si es que alguno recuerda lo que habíamos conversado la semana pasada? ¿Cuáles sí o sí deben de existir, sea cual sea el tipo de rubro al cual nos dediquemos? Y por supuesto, aunque sea muy chiquito el negocio, ¿cuáles deberían existir por lo menos para tener una buena administración del capital humano? ¿Cuáles serían esas 3 mínimas? Hola, hola. ¿Están ahí o estoy solo yo? A ver. Elías, ¿te encuentras? Sí, Licen, buenas noches, Licen. Hola, Elías, buenas noches. ¿Cómo estás, Elías? ¿Cuáles serían, Elías, esos 3 procesos mínimos que deberíamos de requerir, sea cual sea el tipo de rubro al cual nos dediquemos en cuanto a la conformación inicial? Uno es el proceso de producción, proceso de ventas. ¿Y el tercero? No me recuerdo, Licen, el tercero. Me he olvidado. ¿Alguien que quiera complementar por lo menos el tercero, que también es muy, muy importante dentro de una estructura inicial? Dicen el proceso de producción, comercialización y de finanzas, son los 3. Correcto, muy bien, excelente. Ese es el que te faltaba, Elías. Sea cual sea el nombre que den, financiero, finanzas, contabilidad, administración financiera, no importa, pero la idea es que esos 3 elementos, esos 3 procesos, son los básicos a partir del cual vamos a ir desarrollando una estructura de procesos que pueda de alguna manera empezar a funcionar y a engranar de una manera adecuada. Muy bien, Giovanna, muy bien, gracias igual por la participación. Dentro de ese concepto, vamos continuando un poquito y adentrándonos de manera más específica a lo que nos corresponde como el desarrollo de un flujograma. Reitero nuevamente, el otro día habíamos explicado, por ejemplo, Amílcar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Licen. Buenas noches, Amílcar, un gusto. Amílcar, ¿qué es para ti un flujograma de procesos, por favor? Si lo puedes explicar en tus palabras. Ya, un flujograma es, bueno, en mis palabras, es la manera en la que tiene que estar, tiene que coser ¿cómo se dice esto? Un proceso, ¿no? Inicio, desarrollo, final.
¿no? Esto tiene que estar de manera secuencial, estructurado, ¿no? No podemos saltarnos ningún paso. Está bien si muy- te lo resumo como más o menos la secuencia de actividades que habría que estar realizando para una determinada tarea. Sí, exacto. Correcto, muy bien. ¿Y cuál es para ti entonces el concepto de lo que sería, Milka, continúo contigo, una estructura organizacional de un organigrama? ¿Qué es entonces para ti un organigrama? Ya, bueno, el organigrama es más jerárquico, ¿no es cierto? En el organigrama tenemos los niveles de máxima autoridad, ¿no? Dependiendo al cargo, dependiendo al nivel de responsabilidad, y es algo más, como le decía, más jerárquico, más del personal y del cargo. Ya, muy bien. Tal vez Vanessa, gracias, Milka. Vanessa Cruz, por favor. ¿Estás, Vanessa Cruz? Muy bien. ¿Te encuentras tal vez por ahí? A ver, ¿a quién podríamos consultar? Hernán Rojas, Hernán, buenas noches. Sí, buenas noches, Lice. Hola, Hernán, buenas noches. Hernán, un poquito, quiero que me ayudes a complementar los conceptos. Por un lugar, Amílcar nos comentaba el hecho de lo que es un flujograma de procesos, que estoy de acuerdo. Es una estructura, una secuencia de actividades que hay que hacer para cumplir ciertas tareas. También nos planteaba Amílcar el concepto que tiene respecto a un organigrama que está definido como cargos, puestos jerárquicos, dice que de alguna manera conllevan más o menos responsabilidad dentro de una estructura. Pero mi concepto, mi pregunta para ti, Hernán, es, ¿cuál crees que es la relación que existe o cómo tienen que de alguna manera interactuar lo que se denomina un organigrama con un flujograma, por ejemplo? ¿Cómo ellos deberían de interactuar a tu criterio? A ver, la interacción tiene que ser, sí o sí tiene que haber una interacción, ¿no? Entre ambos, eh, porque ambos son complementarios, ambos van de la mano, ambos son bastante, se relacionan bastante, y a ver, ¿cómo te puedo explicar? ¿Cómo concibas? ¿Cómo lo entiendes? Es como, es como un plan y su camino, digamos, ¿no? Se define el objetivo y el camino, o sea, ambos son complementos, ambos son como en dos pies, digamos. Yo por lo menos lo considero así. Si se define el organigrama, se define el flujograma para determinar las actividades a realizar, digamos, ¿no? En base a un Perfecto. objetivo a conseguir. Me voy a quedar con ese, y es bueno que cada uno vaya concibiendo de acuerdo a su concepción las definiciones, ¿no es cierto? Me quedo con lo que has dicho, ¿no es cierto? Tengo el objetivo y tengo el camino. El camino sería en todo caso el flujograma, el objetivo en todo caso sería, entre comillas, ¿no es cierto? Los cargos, puestos y demás que se van generando dentro de una estructura orgánica. Lo has hecho muy bien, Hernán. Y en realidad, para terminar de entender el macro de todo esto, bajo el concepto de Hernán, Marisol, ¿estás ahí, mamani? Marisol, por favor. Marisol. Bueno, Jessica Torres, por favor, si puedes participar. Jessica, hola, hola. Tampoco. Johnny Céspedes. Dígame, licenciado, ¿cómo está? Buenas ¿Cómo noches. está? Buenas noches, Johnny. Continuando un poquito con el desglose conceptual que estamos tratando de entender todos. Por un lado, Amílcar nos explicaba, reitero, lo que concibe él como flujograma, lo que concibe como organigrama o estructura organizacional. Por otra parte, Hernán nos ha planteado en sus palabras, y lo apoyo, lo he entendido muy bien, cómo él concibe o cómo él relaciona lo que es un flujograma con un organigrama. Johnny, ahora mi pregunta, en base a esta lógica que estamos tratando de desarrollar todos juntos,
¿Qué corresponde entonces respecto a lo que es un mapa de procesos? ¿Qué relaciona o cómo se relaciona? ¿Cuál es el relacionamiento que debería existir entre un flujograma, un organigrama y un mapa de procesos? Johnny, por favor, si me puedes explicar un poquito esto. Bueno, entre el mapa de procesos que usted define, o sea, ya dijeron de que van de par lo que es un flujograma y también un organigrama. En este caso, el mapa de procesos va a ir determinando qué pasos o qué procesos se va a llevar secuencialmente en cada área que se vaya tomando, ya sea en área de producción, marketing o de las distintas áreas que se interrelacionan. Muy bien, Johnny. O sea que conceptualmente hablando, no solamente producción había también flujogramas, ¿o sí? ¿O solo producción tiene procesos a seguir, actividades que seguir? No, prácticamente casi, bueno, hablando de las empresas grandes, casi todos ya tienen un flujograma. Mayormente esto se lleva en el área de producción. Mayormente se ve el tipo de, el tipo de procesos se maneja directamente, más que todo en el área de producción, porque ahí definen, bueno, lo que yo he visto en las empresas. Muy bien, pero tu concepto, Johnny, fuera de lo que has visto, tu concepto, ¿tú crees que la importancia de tener una estructura orgánica y un flujograma de procesos debería estar priorizado netamente en el proceso de producción? ¿O debería de contemplarse con con el mismo nivel de importancia en los demás procesos? Bueno, para mí sería lo más conveniente utilizarlo en las diferentes áreas, más que todo también en lo que viene a ser en el área de reclutamiento de personal, porque también se pasa por diferentes procesos, ¿no? Para poder seleccionar un personal adecuado para el puesto adecuado. Muy bien, Johnny, muchas gracias. Espero que todos estén pudiendo sacar un concepto propio en base a lo que estamos recogiendo de cada uno de sus compañeros. Lo importante es que ustedes entiendan que los conceptos teóricos son teoría, ¿me entienden? Y la teoría está bien, pero es bueno que uno lo vaya captando y lo vaya entendiendo y lo vaya abstrayendo de una manera que sea comprensible para cada uno de nosotros. Y es lo que estamos tratando de hacer. Miren cómo de a poquito, si es que están entendiendo el concepto o los conceptos, estamos haciendo un filtro desde lo que era macro, lo hemos ido filtrando y estamos empezando a llegar a conceptos bien puntuales. Y se van a dar cuenta. Marisabel, por favor, quisiera hacerte una pregunta. Buenas noches. Hola, Marisabel González. Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás? Buenas noches, Marisabel. Una consultita, y esto quiero experimentar contigo, a ver si puedes llegar a responderme la pregunta, que no es nada difícil. Marisabel, ¿tú conoces el concepto de lo que se denomina un manual de funcionamientos y un manual de procedimientos? Un manual de funciones y un manual de procedimientos. ¿Has escuchado alguna vez esos conceptos? Sí, Hola, Marisabel. sí, escuché. ¿Has escuchado, Marisabel? ¿Qué significa para ti, por ejemplo, Marisabel, un manual de funciones? Son las actividades, o las tareas, responsabilidades detalladas de cada cargo, y el manual de procedimientos es una explicación más o más global de todo, digamos, de todo lo que se hace en un área de trabajo, ¿no ve? Claro, Se claro, va dedicado más a un área de trabajo. Lo que son los manuales de procedimiento y los manuales de funciones va a los cargos de cada área. Oh, ya, ahí sí no comparto el criterio. En realidad, un manual de funciones, correcto, están representadas como todas las tareas y responsabilidades, como aquí lo he dicho bien, que genera un determinado cargo. Hasta ahí vamos muy bien. Cada cargo, entre comillas, desde el más jerárquico hasta el que tenga el menor nivel posible, tiene tareas y tiene funciones que tiene que cumplir. Independientemente de la persona que esté ocupando el cargo, este puesto cargo tiene sus objetivos. Un manual de procedimientos, según lo que tú planteas, Marisabel,
tú me estás haciendo entender que un manual de procedimientos es mucho más global. O sea que solamente se tiene un manual de procedimientos, por ejemplo, para el proceso de producción o para el proceso de, como dice tu compañero hace rato, para el proceso de recursos humanos, de reclutamiento. Pero si vamos siguiendo un poquito la lógica, y esto va para todos, un manual de procedimientos debería hacerse también de manera global o se debería de ejecutar para cada cargo. De manera global y para cada cargo. Correcto, O sea, ahí ya te apoyo mucho más, Marisabel, por supuesto, porque cada cargo, para llegar a cumplir una determinada tarea o un determinado objetivo, tiene que ir también de alguna forma cumpliendo ciertos procedimientos, ciertos pasos a seguir básicos o por lo menos genéricos para poder alcanzarlos. Y es justamente por ello que se tiene estos manuales de procedimientos para cada uno de los cargos o actividades que se vayan a ejecutar. Ahora, bueno, esto yo me imagino lo entendían, pero mi pregunta era básicamente, a esto quería llegar con esta explicación. Giovanna, según tú podrías definir o podrías estructurar un manual de procedimientos y un manual de funciones así de la nada. ¿De la nada? Sí, o necesitarías hacer proceso, organigrama, flujograma. Tendría que necesitar un organigrama en primer lugar. Muy bien, y para tener el organigrama, ¿qué necesitas previamente, Giovanna? Es saber cómo está compuesto una organización. ¿Y eso se denomina? ¿Perdón? ¿Y eso cómo se denomina? El saber cómo está compuesta una organización, ¿cómo se O sea, denomina? el organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o de una institución. Ya son los cargos o los departamentos por los cuales está conformada una empresa o institución. De ahí, cada departamento realizan sus flujogramas, sus mapas de proceso, que sería una interrelación de todos los procesos que se relacionan, ¿no? A eso se refiere un mapa de procesos. Sí, Giovanna, pero a ver, aquí creo que no estamos llegando a entender bien. ¿Qué se hace primero? ¿El mapa o el organigrama? El organigrama. Primero el organigrama. A ver, ahí y lo podemos un poquito debatirlo con el grupo. Johnny. Lice, primero para mí sería tener el mapa de procesos, porque dependiendo de los procesos que se va a ir relacionando, los puestos que se va a ir dando, recién se va a dar lo que va a ser el organigrama. Sí, en realidad, bueno, para no darle tanto debate, en realidad, Giovanna, Johnny tiene razón. Entre comillas, en los pasos que se tienen que seguir para llegar a formar o para llegar a generar el producto final, que serían manuales de procedimientos, manuales de funciones, lo primero que se tiene que definir es un mapa de procesos, porque el mapa de procesos, no olvidemos, es o representa el conglomerado de las actividades que se van a tener que ejecutar dentro de una estructura. Una vez que yo tengo un proceso en particular, vamos, por ejemplo, al caso básico, producción, ese proceso de producción, en base a la conceptualización que nosotros tengamos, va a ir formando pequeñas tareas particulares que se tienen que cumplir para que el proceso funcione. Y una vez que yo tengo las tareas, a partir de ese concepto de tareas es que se va a ir formando los puestos que deberían de ir contemplando al proceso de producción. Si yo no sé inicialmente cuáles son los procesos, cuáles son esos grupos de áreas y trabajos que se deben formar en una estructura, mi organigrama pues carecería de respaldo, de sustento. Estaría simplemente definido así porque sí, y se lanzaría. La estructura, para que se termine de entender, es mapa de procesos, y así es como hemos estado trabajando este par de semanas. Mapa de procesos genera los procesos correspondientes a una estructura. Una vez que yo tengo el proceso, ustedes lo hemos practicado. Cada proceso está también conceptualizado por una misión, ¿se acuerdan? Cada proceso tiene misiones pequeñitas que tiene que ir cumpliendo. Y esas misiones pequeñitas tienen que estar todas alineadas ¿a qué? A la misión completa y grande del mapa general, de toda la estructura. Entonces, mapa de procesos grande, con una misión y visión grandota. Vamos viendo procesos pequeños que van conformando el mapa de procesos. Cada proceso pequeño tiene una propia misión, por si acaso, y esa propia misión tiene que estar muy alineada con la misión general de la empresa.
tengo los pequeños mapas de procesos, cada proceso en particular, en base a la pequeña misión que tiene en particular, va a ir definiendo, como les dije el otro día, tareas, cargos o, entre comillas, puestos chiquititos. Y en base a los puestos chiquititos, voy a ir definiendo las posibles dependencias que voy a tener dentro de un mapa de procesos pequeño. El mapa de procesos, el proceso pequeño forma una pequeña estructura orgánica con un objetivo en particular. Y con esa estructura orgánica, pequeñita para el proceso inicial, es que se puede ir desarrollando, se puede ir desmembrando flujogramas de procesos para cada actividad. Por supuesto, si hacemos eso para cada proceso, entenderán que al final tengo para el proceso A una pequeña estructura orgánica con sus respectivos flujogramas de proceso. Tengo un proceso B con su respectiva estructura orgánica, con sus respectivos flujogramas de procesos. Si junto todo esto, entre A, B y C, por decir algo, la estructura orgánica se junta y recién se forma un organigrama empresarial. Y si yo junto los procesos o los flujogramas de procesos de cada una de las tres que he ido generando, automáticamente se va a formar el flujograma de la empresa. ¿Me captan un poquito lo que estoy tratando de explicarles? Cómo va secuencialmente el degradé, si quieren, de conformación de procedimientos y procesos. ¿Me captaron la idea? Sí, licenciado, ahora sí. Muy bien. Excelente. Entonces, a eso me iba, ¿no es cierto? Si ustedes no entendieran esto que les estoy explicando, ¿cómo? Mi pregunta es, ¿cómo ustedes me contratarían y me dirían qué tengo que hacer? Es difícil, ¿me entienden? No sé, a esa pregunta quería llegar. ¿Cómo ustedes podrían ir definiendo qué es lo que yo debería de hacer y cuáles son los objetivos que yo debería tener si es que ustedes me contrataran? Cuando no tenemos claro una estructura de proceso, cuando no tenemos claros los objetivos que cada proceso debe cumplir, mucho menos vamos a tener claro el cargo y su responsabilidad. Y por eso, y aquí corríjame si me equivoco, pero y por eso es que a veces cuando los contratan, todos terminan haciendo de todo un poco. Y eso es muy general, muy general en empresas medianas para abajo, digamos, es decir, pequeñitas, micros, medianas. Que es perdón la palabra, es un despelote de actividades. A veces tu compañero está haciendo parte de tu tarea y a veces yo estoy haciendo parte de la tarea del otro compañero y a veces al final yo pensando que mi compañero va a hacer mi tarea y pensando que el otro va a hacer también parte de mi tarea, yo termino de no hacer nada, pero al final nadie hace nada. Entonces las cuotas de responsabilidad también son muy dispersas. ¿O nunca les ha pasado eso? No en estructuras muy convencionales, o sea, muy bien formadas, sino en estructuras menos convencionales, menos formales. Nunca han visto esa contradicción de ese choque de puestos, ese choque hasta de responsabilidades, hasta ese choque, entre comillas, de jerarquía. ¿Nunca han sentido? Sí, Lick. A mí me pasó una vez en mi trabajo. Bueno, yo estaba ocupando el cargo de secretaria, pero al final hacía el cargo de un técnico, de un entrenador y hasta de un periodista. Correcto. Y es que ese es justamente, ahí radica uno de los principales problemas de falta de productividad y eficiencia de las personas que trabajan dependientes de nosotros como colaboradores. La idea y me voy al título de nuestra materia, ¿no es cierto? Es gestión del capital humano. Y esta gestión del capital humano justamente significa, en otras palabras, en otro contexto, permitir que el capital humano, que los colaboradores que tengamos dentro de nuestra estructura, reitero, puedan rendir, puedan tener la mejor de las eficiencias dentro del funcionamiento normal que va a desempeñar la actividad. Pero difícilmente vamos a tener esos niveles de desempeño óptimos si hay choque de funciones, si no hay una valorización real de lo que uno hace en particular dentro de una estructura, si no tengo opciones de crecimiento, de complementación de habilidades, de potencial de habilidades,
no va a funcionar. Por eso es que, no sé si se acuerdan, cuando empezábamos nuestras primeras charlas, yo les decía, las estructuras en vez de ser tan verticales deberían volverse más horizontales y deberían ser más anchas. Una estructura muy vertical más bien se comprime y va creciendo a lo alto y las decisiones son mucho más tardías en cuanto a acción. Una estructura menos vertical, más chata y más ancha, si quieren, tiene términos de decisión muchísimo más rápidos. Eso significa mayor nivel de competitividad en este momento. Pero ¿por qué? Y siempre les decía, de alguna forma en esas primeras clases que teníamos hace ya un buen tiempo, nuestro personal, nuestro capital humano debería tener esas habilidades de poder ir mostrando constantemente su potencial. Pero ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo yo puedo saber realmente dónde está ubicado o dónde debe estar ubicado de manera adecuada un determinado perfil de persona? ¿Cómo los cargos que yo voy conformando, los equipos que yo voy conformando, las estructuras que yo voy conformando, pueden llegar a generar o a potenciar justamente esas habilidades, esas virtudes que las personas de cierto perfil deberían llegar a ocupar? Porque, ojo, no es simplemente decir, Pepito X me parece simpático, me parece extrovertido, que venga a ocupar este cargo así porque sí. No es así. Se requiere de una lectura, se requiere de una habilidad de discernimiento de las personas, del perfil, del carácter, para poder generar las mejores opciones. Eso es en selección. Pero aún si yo supiera seleccionar bien, pero si mis bases, es decir, mi estructura de funcionamiento no está bien estructurada, por mucho que uno tenga el olfato como para decir, esta persona tiene potencial, lo jalamos y lo llevamos a una estructura no bien concebida y no bien gestionada, de igual manera esa persona con mucha habilidad no va a rendir. No va a rendir. Es más fácil al revés, al contrario. Si yo tengo una estructura bien concebida, tengo una estructura funcional y unos procedimientos que de alguna manera permiten dar libertad de decisión a las personas que van ocupando ciertos cargos, hasta me puedo tomar el lujo de poder seleccionar perfiles que a priori no son los más acertados, pero que inyectados en esta muy buena estructura de funcionamiento, empiezan a desarrollar más y más habilidades. O sea que el que entró a una estructura bien concebida termina saliendo mucho mejor de lo que ingresó. Y no lo que pasa en nuestro medio, que es al revés. Ingreso con más o menos potencial, no importa, ingreso y salgo igualito. ¿Captan? No olviden, el concepto nuestro se llama gestión del capital humano, aprender a gestionarlo, y una gestión significa tener resultados. Si mi gestión es buena, significa que al finalizar mi gestión tendré pues que tener buenos resultados en lo que estamos haciendo. Y eso pasa con el capital que tenemos bajo nuestro cargo, que es el capital humano. Entonces, continúo y reitero, no podríamos llegar nunca a definir adecuadamente manuales de funciones, manuales de procedimientos, si es que en algún momento previo de análisis no he definido correctamente un organigrama, no he definido correctamente flujos de proceso y por supuesto no he definido mapas de procesos. Difícilmente voy a poder tener un manual que de alguna forma guíe al nuevo perfil para que pueda desenvolverse de una manera habitual. ¿Me captaron todo esto que he explicado? ¿Me entienden un poco la secuencia? ¿Está clara la secuencia? Mapa de procesos, procesos. Estructura orgánica, flujograma, y después del flujograma recién viene manual de funciones, manual de procedimientos. ¿Hasta aquí me entienden todos? ¿Cómo funcionaría de manera secuencial la forma de diseño de un manual de funciones y procedimiento? ¿Me captan? ¿Me han entendido? Sí, Licen, sí. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, si es que me están captando. Si de alguna forma ustedes vinieran para... No voy a hacer las cosas al revés. Supongamos que yo los quiero contratar. ¿Entienden? Y en teoría, por cómo les hablo y cómo se deben de estar dando cuenta, ojalá entenderán que a mí me interesa muchísimo, antes que su perfil,
me interesa muchísimo la estructura que va a cobijarlos a ustedes. Si yo los jalo conmigo y me comprometo, digamos, a decirles sí, vas a tener una estructura en la cual te prometo que vas a terminar saliendo con más habilidades de la que has ingresado y todo lo que bla, 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 bla. Mi primera pregunta será, ¿será que yo me puedo dar el lujo de no medir sus rendimientos? Por mucho que mi estructura esté bien concebida, ¿puedo darme el lujo de no medirlos a ustedes en sus rendimientos? ¿O todo tiene que ser siempre medido? Bueno, partiendo de eso, licenciado, tendría que ser medible, ¿no? Los resultados, porque es un nuevo personal que no sabes cómo está trabajando o cómo trabaja en el área donde usted lo va a designar o va a contratar. Correcto. Mientras que ahí lo tiene durante un cierto tiempo, ya tiene usted la confianza para decir de que esa persona ya es capaz para que pueda realizar más actividades incluso ya sea corto o a largo tiempo. Muy bien, correcto. En realidad sí, o sea, viene siendo incluso más importante aún. Por ejemplo, los que trabajan en instituciones públicas se darán cuenta que tienen POAs. Por ejemplo, esos POAs son supuestamente sus factores de medición, entre comillas, para garantizar o para justificar, en todo caso, su permanencia en un determinado cargo. Pero salgamos del tema público, porque la gestión pública es un tanto menos atractivo en cuanto a análisis. Vámonos a una empresa a nivel privado. Una empresa a nivel privado, por sus experiencias y demás, ¿los controlan, los miden o no? Sí, controlan más. Muy bien, muy bien, los controlan más, perfecto. Pero mi pregunta, si la estructura organizacional, la estructura de proceso, de procedimiento, de función, no está bien definida, pero aún así los controlan, ¿significa que los controlan bien o los controlan mal? Que nos controlan mal. Los controlan mal. Sí. Muy bien. Ahora, vámonos al otro lado de la vereda. Si nosotros nos tomamos el tiempo de estructurar, de generar y de armar una atmósfera o una, valga la redundancia, estructura bien concebida, bien pensada, mi forma de medición a ustedes va a ser más acertada o no. Sí. Sí, correcto, es lógica, las respuestas son lógicas. Lo que quiero que ustedes me digan ahora, ¿a quién tenemos que medir mejor? ¿A una estructura más o menos concebida o a una estructura bien concebida? ¿Cuál de las dos debería de tener mejores parámetros de medición de rendimiento? ¿Es A o B? B. El B, por supuesto, porque tener un sistema de medición para una estructura bien concebida, ¿qué me garantiza al fin y al cabo como resultado final? ¿Qué me termina garantizando que yo sepa medir mejor sus rendimientos de una estructura mejor concebida? Karen Solís, ¿estás aquí, Karen? Hola, Karen, buenas noches. Hola, hola, dígame algo, por favor. Buenas noches. Adela Montes, Adela, ¿estás por ahí? ¿O estamos hablando entre dos, tres personas nada más? A ver, vamos a seguir, yo sigo anotando. Alejandra Mamani, Alejandra, ¿estás por ahí? Hoy día van a caer. Alejandra, ¿estás o no estás, Alejandra?
Mi señal está baja. A ver, ¿dónde estás por ahí? Daisy Medrano. Erlinda Sánchez. Y si se me ocurriera ahorita hacer algo, a ver, porque me están llamando a la atención mucho. Anthony, ¿estás por acá, Anthony? Sí, licenciado Anthony Mascán, ¿no? Correcto, sí, ¿cómo estás, Anthony? Buenas noches. Buenas Anthony, noches, licenciado. estaba haciendo la pregunta o el análisis siguiente, y espero un poquito me sigas para que lleguemos a una respuesta interesante. Estaba explicando que hay dos tipos de conformación de estructura. En ambas siempre se mide, por supuesto, el rendimiento, pero estábamos concluyendo que una medición en una estructura mejor concebida termina siendo más útil que una medición en una estructura más o menos concebida. ¿Por qué, Anthony, estamos concluyendo esto? Al final, ¿qué resultado me genera una medición en una estructura bien definida? En tu criterio. A mi criterio, bueno, es decir, te garantiza un mejor trabajo, es decir, mejor, si digamos que haces la medición en producción, digamos, ¿no? Se puede decir que te garantiza más calidad, más producción que cada uno, es decir, dependiendo del área en el que estén haciendo la medición, te va a garantizar un mejores resultados. Sí, sí, o sea, tú lo ves, Anthony, desde el punto de vista del producto final que voy a obtener. Por si acaso, aclaro aquí, Anthony, y no te me despegues todavía. Todos los procesos generan productos, por si acaso. Tangibles o intangibles generan productos. Un proceso de producción genera un producto tangible, ¿me entienden? Pero, por ejemplo, un proceso administrativo genera de alguna forma un proceso, un producto a veces tangible, a veces intangible, porque puede ser expresado a través de documentación. ¿Me entienden? Claro. Todos generan algo, pero la pregunta a lo que tú te vas en tu respuesta es que una como medición generada a una estructura bien definida lo que va a generar como resultado final es un producto de mejor calidad. ¿Estoy leyéndote bien, Anthony? ¿Es lo que querías decir? Sí, va a haber Sí. más eficiencia Va a haber más eficiencia ¿en qué? ¿En qué? ¿En el proceso? en el proceso, en el producto mismo, es decir, dependiendo, como hemos dicho, digamos que se va a hacer la medición en cualquier área que se haga, ahí se va a ver las fallas